Siguiendo en Espacios de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hemos querido dedicar esta segunda media hora del programa a aproximarnos al mundo de la investigación. Un mundo irrenunciable por parte de la academia, por parte de la universidad. Sin embargo, sí valdría la pena discutir y mirar hacia adelante qué tipo de investigación es aquella que le hace bien al país, la potencia, es una palanca para su desarrollo. ¿Qué tipo de investigación la universidad no puede desligarse de ella? Bueno, estoy con dos especialistas en el tema. Estoy con Santiago Cueto, por supuesto, director de GRADE. Últimamente le han puesto a GRADE el apodo de uno de los think tanks más importantes, digamos. Y yo valoro esa afirmación, así que la repito. ¿Cómo está, Santiago? Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos muchos amigos en el Perú. Gracias. Y también nos acompaña Eve Besuri. Ella es investigadora, es parte del CIA UNEM de México, de CEMPAT, de la Patagonia, Argentina. Y yo quiero agradecerle, Eve, que también se haya tomado un tiempo para estar con nosotros y compartir con la mirada de la investigación en América Latina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre son oportunidades bonitas poder conversar sobre estos temas, ¿no? Metámonos de lleno. La academia y la investigación, Santiago, ¿se pierde el vínculo o se fortalece? Lo que ha pasado en los últimos años particularmente es que en nuestro sistema de investigación, representado principalmente por el CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se ha tomado conciencia de que es muy poco lo que invertimos en este campo y que esto puede ser importante, bueno, más allá de para el conocimiento, digamos, las justificaciones han venido un poco por el crecimiento económico, bueno, está bien. Pero la agenda de investigación, encontramos, ha sido un poco restringida porque abarca, digamos, lo que muchos peruanos llamarían las ciencias duras o las ciencias tradicionales. Hay que ponerse, digamos, una bata blanca y empezar a realizar experimentos en un laboratorio. Pero existen otras formas de hacer ciencia, por supuesto, que tienen que ver con los campos en que interactúan las personas, claro. Vamos a decir, las ciencias sociales en general. Y entonces hemos tenido una bonita oportunidad de colaborar con el CONCITEC para pensar cómo es que podríamos ampliar la visión de ciencia en el país y la inversión del Estado en investigación para poder encontrar otras formas de conocer y de aplicar lo conocido al desarrollo del país. Y es en este contexto que tenemos el honor, pues, de contar con la investigadora Eve Besuri de Argentina, ¿no?, que nos acompaña para compartir su vastísima experiencia internacional. Eve Besuri, yo he dicho Eve Besuri. No, Besuri. Mejor voy por Besuri, sí. De acuerdo. Es grave. Eve, cuénteme un poco la misma pregunta traída a la mesa. Investigación y América Latina. Si bien el CONCITEC, al que ha mencionado Santiago, es el organismo peruano, el responsable de la investigación en general, que además es un centro de investigación que crece en el tiempo y que ha sido fortalecido en los últimos años, sentimos que todavía no estamos en los niveles de los países del primer mundo en inversión en investigación. Desde su experiencia, ¿cómo evaluar esto? Mira, yo creo que es un problema que tiene muchas facetas, ¿no? En general, los CONCITEC de la vida, los ONCITs, que le decían en una época, los organismos nacionales de ciencia y técnica que se crearon para fomentar, para guiar, para regular el funcionamiento de la actividad científica en nuestros países que entraban en la modernidad, lo hicieron de una manera muy similar, a pesar de las diferencias nacionales, con una concepción de modernización, de acompañar la creación del Estado moderno. Entiendo. ¿No? Y creo que ahí tuvieron una función muy importante, muy útil, muy valiosa. Y es interesante. ¿Usted se refiere a los años fundacionales? Los años fundacionales en el siglo XX ya. No nos vayamos no, eso es mediados del siglo XX, pero es la nación moderna, cuando se sale de los resabios de lo que venía arrastrándose del siglo XIX, etcétera. Y ahí es interesante ver que las ciencias sociales también entraron. Y las humanidades también entraron en ese
en ese paquete de concebir cuáles son los conocimientos necesarios para la construcción del Estado moderno, porque se daban cuenta que entre tantas otras cosas había que lidiar con seres humanos, con grupos sociales, y que había problemas en todas estas sociedades, que son sociedades muy heterogéneas, Entiendo. con así, orígenes étnicos y sociales diferentes, ¿no? Pero lo curioso es que con el tiempo hubo momentos de éxito en esto, con logros reales, profundos de la investigación social, pero a medida que nos acercamos al presente han habido diferentes oleadas de modas, de pensamiento, intelectuales, etcétera, que nos han ido llevando cada vez más a pensar que las ciencias sociales o se han encerrado o se han quedado, es decir, es una visión desde ciertas esferas del gobierno y de la sociedad en general, ¿no? Es decir, de no entender cuál es el potencial y cuál es la realidad de las ciencias sociales. Y eso me parece que es problemático, ¿no? En un momento dado se hablaba también de la crisis de los Estados-nación, y que se acababan los Estados-nación. Ahora parece que sabemos que no, que duran, que siguen, que están allí, que son importantes. Y bueno, pero en ese toma y daca creo que hay que revisar el papel y la potencialidad que tienen unas ciencias sociales saludables, unas ciencias sociales creativas para cualquiera de nuestros países latinoamericanos. De acuerdo. Y fíjate tú qué curioso, ahora hay gobierno nuevo en México, ¿no? Creo que sí, López Obrador asumió en diciembre, ¿no? Creo. Y le han cambiado el nombre al CONACYT, le han agregado una CSH por las ciencias sociales y humanidades. Mire. Así que bueno, es un signo interesante. No sé qué van a hacer, pero bueno, ahí hay un reconocimiento de la necesidad de valorizar a las ciencias sociales y las humanidades, expresamente, ¿no? Santiago, ¿son las ciencias sociales puestas a disposición de una visión de desarrollo, puestas al mercado y a sus empresas? ¿Puestas para quién? Sí, eso es una muy buena pregunta. Una de las cosas que hemos estado haciendo es mirar cómo es que se ha financiado la investigación en ciencias sociales en el Perú. Y lo primero que hay que decir es que ha habido poco financiamiento. Ha habido alguno del CONCITEC para estudios interdisciplinarios, pero después ha habido poco, y gran parte del dinero ha venido de agencias internacionales que, por supuesto, con muy buenas intenciones, tienen su propia agenda de investigación. Claro. Y entonces estos son programas de desarrollo con un cierto modelo orientado, vamos a decir en general, al crecimiento económico, que está muy bien, pero desde una perspectiva nacional uno podría pensar en factores que tienen que ver con la inequidad, por ejemplo, el crecimiento que nos agobia, yo diría, todos los días, y que está en la base de muchos de los problemas que tenemos. Y para eso se necesitan visiones diversas, ¿no es cierto? Y no solo que vengan cargadas con agendas internacionales que pueden ser legítimas, como dije antes, pero también cargadas de ciencia, ¿no? Y claro. Y necesitamos más conocimientos y experiencias de la cultura peruana y gente que pudiera aportar desde diferentes sectores, ¿no? ¿Piensas lo mismo, TV? Sí, exactamente. Creo que estamos en un momento en el cual es necesario volver a pensar la nación. Por eso lo vinculaba antes con el hecho del periodo en el que se construyó la nación moderna. Hubo un proyecto, hubo proyectos nacionales, hubo gente que pensó el país, que pensó la sociedad. Y si ahora lo vamos a dejar al financiamiento así piecemeal, ¿no? Disperso, ¿no? Separadito, de que viene por distintos lados del ámbito internacional, que siempre ayuda, siempre es bueno, pero sería bueno que eso llegara coordinado con una visión de la sociedad que necesitamos, la sociedad que queremos, la necesidad de saldar tantas deudas sociales que arrastran nuestros países, y en ese caso nadie más que el propio país puede pensar qué es lo que se necesita. Entonces tienen que ser, bueno, estamos en Perú, los peruanos tienen que ser los que hagan esto y ver qué ciencias sociales se necesitan y se quieren tener. Pero no puede ser una ciencia social pensada para resolver este problema porque falta el agua no sé dónde o porque se caen los techos. Claro. No. Hay que pensar una ciencia de manera seria, como una ciencia, no es una técnica. De acuerdo.
Sin embargo, Santiago, sectores liberales, cuando les hablas de ciencias sociales, perciben que la izquierda se adueñó de las ciencias sociales, que la narrativa y el discurso de las ciencias sociales es un discurso progresista que viene de un sector considerado enemigo por muchos. ¿Eso en el Perú sigue siendo así o estoy hablando de una cosa vieja de los años 70? No, hay todo este prejuicio y cualquiera, yo digo que es un prejuicio, cualquiera que quiera pensar en ciencias sociales probablemente vaya a ser tildado por algunos de estos días de caviar, ¿no es cierto? Exactamente, ¿de qué eso estaba pensando? Fíjate. El insulto de moda, entre comillas, pero lo que quiero decir es que las ciencias sociales no son solamente especulación o ideas que la gente puede tenerlas perfectamente, sino que también tienen un conjunto de métodos y bases teóricas y proceso de revisión, digamos, de lo que uno produce para ver si se logra publicar en algún libro, en alguna revista académica o lo que sea. No es puramente a mí me parece que y al otro le parece que, y entonces, que puede tener su espacio, ¿no es cierto? Las ideas sobre las ciencias sociales y sobre dónde va el mundo, las macro teorías, vamos a decir, pueden tener un espacio, por supuesto, pero de lo que se trata es de que tengan también base empírica que les permita formular conclusiones con más firmeza. Uh-huh. Ahora, mientras escuchaba a Santiago, Eve, pensaba en que de pronto la narrativa de las ciencias sociales ha tenido una línea, pero que de pronto no ha impactado en las grandes mayorías, que solo ha llegado a un grupo muy pequeño de personas, de académicos, de investigadores, por ejemplo. Pienso en todas las investigaciones que se han hecho en ciencias sociales sobre lo que nos dañan los gobiernos autoritarios y las dictaduras. Pero en el Perú le preguntas a la gente cuál es el mejor modelo de gobierno y apostarían por un modelo autoritario. No sé si en Argentina eso se impregnó de otra forma. Es otro proceso político, sin duda. Cuéntame un poquito de eso. ¿Llegó a la gente? ¿Las ciencias sociales han hecho suyas los resultados de las ciencias sociales? Creo que tiene varios enfoques el asunto, porque si hay, por una parte, conceptos de las ciencias sociales, nociones de las ciencias sociales han impregnado la vida social moderna, se han hecho parte de la vida cotidiana y tenemos conceptos que vienen de la sociología o de la psicología o de la ciencia política y nadie se da cuenta que está hablando en prosa, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado sí puede ser que hay una falla que no es tanto, creo yo, o no es solo de la ciencia social, sino en general un fracaso de la educación de nuestros países, ¿no? Yo estoy bastante espantada de lo que encuentro en Argentina después de muchos años de ausencia en el tema educativo. Educativo en el sentido amplio, claro, de una sociedad que entiende en qué está, que entiende la injusticia de la que es víctima, que entiende su participación en la creación de su propio desastre personal o social. Y eso tiene que ver con educación, no solamente con la ciencia social. No le podemos, todo lo malo lo han hecho las ciencias sociales y todo lo bueno... No es así. Pero sí hay que encontrar otros lenguajes para poder transmitir mejor los mensajes de la ciencia social. Y estoy de acuerdo con lo que dice tú, Santiago, de que es una ciencia, no es un mero instrumento... No es una bandera política. No es una bandera política, claro, pero tampoco es una técnica, ¿no? No es un instrumento que ahora encontramos una idea de instrumentalizar la ciencia social. Las queremos, pero para que entren aquí. Tenemos ahora, vamos a estudiar un eje ambiental, los problemas ambientales, los problemas de lo que sea, y vamos a meterle unos científicos sociales para que también trabajen para componer el desorden, el caos o lo que sea en la sociedad. La cosa no es así, no se instrumentaliza nada más. Con eso vas a tener técnicos sociales, ¿cómo no? Pero si queremos tener una ciencia social que nos dé pensamiento nuevo, que nos dé soluciones, vías de solución posibles, nuevas, que no las va a conseguir la ciencia social solo, sino que es un compromiso de la sociedad, pero donde las ciencias sociales pueden tener un papel relevante, bueno, pues ahí sí, pero eso requiere un soporte de la sociedad, una comprensión básica de las posibilidades que ofrece el pensamiento social y la teoría social, ¿no? Me tengo que ir a la pausa, pero no se les ocurra irse, porque quiero seguir conversando de esto. Gracias por estar con nosotros. Santiago Cueto de Grade y Eve Besuri, que está con nosotros, investigadora argentina que nos acompaña en el programa. Hacemos una breve pausa
Y seguimos con más aquí, en su casa, en Espacio de Gestión. Continuamos en el programa, nos acompaña Santiago Cueto y Eve Besur, investigadores. Qué bueno que están con nosotros y que se hayan sumado al programa porque estamos hablando de ciencias sociales, estamos hablando de investigación. Santiago, tú dirías, siempre habrá grandes temas en las ciencias sociales, pero si hubiese 2 o 3 que hoy día comanden los estudios, ¿hacia dónde iríamos? Género, cambio climático, aunque lo digo más con ciencias naturales, pero lo pongo sobre la mesa, ¿por ahí iríamos? Esto ya tiene que ver con preferencias y concepciones y convicciones personales. Yo ¿Entiendo? Te voy a decir uno. ¿Cuál? La realización del derecho o los derechos de las personas a una educación de calidad, a un servicio de salud de calidad, a seguridad, a la convivencia, que yo creo que tiene su mejor expresión en la convivencia democrática, o como alguien decía alguna vez, es el menos malo de los sistemas que conocemos. Entiendo. Y de ahí tienes varios subniveles, quizás, y de ahí tienes ¿no? muchísimos subniveles en los cuales puedes entrar a absolutamente todos los temas que tú has mencionado. Y en el caso específico del Perú, volviendo al tema de la democracia, tiene tantas patas en la historia reciente del Perú, como por ejemplo entender la corrupción, que es algo que no hemos logrado hacer realmente, tener una agenda de investigación sobre tema, entender el tipo de cosas que tú decías antes, que cuando le preguntan a la gente si está dispuesta a ceder, digamos, su individualidad, su derecho a votar en nombre de un mayor beneficio, entre comillas, porque un dictador va a venir a resolver las cosas, pues la gente está dispuesta o no está dispuesta a ponerle negativo a abandonar criterios ancestrales sobre el machismo y sobre la discriminación, que yo creo que nos hace mucho daño, ¿no? Entonces, al final creo que he terminado diciendo 2, ¿no? La realización del derecho y la consolidación de la democracia con las múltiples agendas que esto pudiera tener, ¿no? Esto para mí resultaría prioritario entenderlo y formular teorías y a partir de ellas empezar a pensar en aplicaciones prácticas, pero como alguien decía también alguna vez, no hay nada más práctico que una buena teoría. De acuerdo. Ahí deberíamos comenzar, ¿no? Eve, lo de género, ¿sientes que no es la principal fuente de investigación? ¿No es la gran ideología del siglo XXI que las ciencias sociales podrían tomar para estudiar, desarrollar? No, de pronto es un sesgo muy personal, Eve, por favor. No sé si la gran salida, la gran solución, pero sí es importante porque es una de las deudas que hay que saldar, deudas de especie, de la especie humana, que obliga a que entendamos mucho mejor los temas de género, etcétera. Ahora, pero como en esto uno va siempre por lo que es el interés más personal, ¿no? Las experiencias de vida que le han tocado a cada quien. A mí me ha intrigado siempre, y lo veo cada vez más relevante, el tema de salirnos de un cascarón a veces demasiado pequeño, cuando estamos encerrados en la idea nacional, ¿no? La idea del país, de la patria, de la sociedad, etcétera, que creemos que somos diferentes, totalmente diferentes de los otros, porque somos de esta nacionalidad o de aquella. Hay todo un movimiento y una deuda, creo, en la ciencia social de hacerla una ciencia social realmente universal, como la aspiración de cualquier ciencia, seguro, pero que tiene que contemplar las especificidades nacionales y locales, ¿no? Pero tenemos que trascender eso. Podemos jugar en diferentes campos y reconocernos como humanos. Entonces, la diversidad cultural, la diversidad, así como tenemos que reconocer la diversidad ideológica y seguro, no liquidar a nuestro seguro enemigo, bueno, pues de la misma manera creo que conseguir una ciencia social universal, no hegemónica, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, que hemos universalizado contenidos, conceptos, teorías que vienen de una parte del mundo nada más, porque era la más desarrollada, porque es donde nació la reflexión sobre cierto tipo de reflexión sobre lo social, pero eso hace que nos podamos entender con gente de lugares muy, muy diferentes. A mí me resulta absolutamente fascinante poder
conversar con alguien de Ghana, de Kuala Lumpur, de Japón, de donde sea, y entendernos como humanos que somos, a partir de los conceptos, de las teorías, de los modelos de conocimiento y de sensibilidad que cada uno de ellos tengan, ¿no? Entonces, ir construyendo sobre eso para ver también si aprendemos mejores fórmulas de sociabilidad, ¿no? Y si incrementamos la equidad y la justicia y esta necesidad de convivencia que cada vez se hace más imperativo y cada vez pareciera más lejano, más difícil, ¿no? ¿Y cómo desarrollar las ciencias sociales hoy, Santiago, sin capital humano? ¿Cómo fortalecemos el capital humano de la investigación? Esa es una muy buena pregunta, porque en la medida en que no hemos tenido gran apoyo para la investigación en ciencias sociales ni recursos, entonces todas las universidades en su departamento de ciencias sociales van a enseñar cursos de métodos de investigación y de estadística y de investigación cualitativa y etcétera, pero muchos de ellos, por falta de oportunidades, no por falta de ganas, no van a haber tenido la oportunidad de hacer un estudio o publicar algo. Lo que conocen es básicamente manuales. Y yo creo, tal vez siguiendo lo que decía justamente Eve, que abrirnos al mundo podría ser una línea para empezar a trabajar esto, ¿no? Hay muchos estudios comparados, iniciativas internacionales, pero lo que hay que entender es que el Perú, al no ser más un país de ingresos bajos, no es una prioridad internacional. Entonces ya no van a venir los fondos que podían venir en algún momento para promover la investigación. Y ahí es que tiene que entrar el Estado. Claro. Y el Estado ha entrado, pero solo parcialmente, para investigar esta agenda de ciencias tradicionales o duras que mencionaba antes, por llamarlas de alguna manera, pero tenemos que ampliar la perspectiva y va a tomar tiempo, ¿no? Y el recurso humano, más allá del financiero, es fundamental, estoy totalmente de acuerdo. Pero en el Perú hay política pública para la investigación. Sí. ¿Y es potente? ¿Mira en el largo plazo? ¿Es un camino de largo aliento o sientes que se va a agotar pronto? La que tenemos, la política ahora, está financiando biotecnología, tecnologías de información y comunicación, ciencias básicas, ciencia y tecnología ambiental, ciencia y tecnología de materiales y valoración de la biodiversidad. Y en esto está bien, pero lo que se invierte es equivalente más o menos al 0.11% del PBI, que si lo miramos comparado con países incluso de la región como Argentina, es muy poco. Un poquito. Entonces no estamos diciendo que no se vayan a asustar los amigos de las ciencias tradicionales, que venimos a repartir ese 0.11%, sino venimos a ver a sumar cómo se puede ampliar otros campos y cómo se puede conversar entre todos, ¿no? De acuerdo. Eve, en la Argentina los investigadores se quedan, los investigadores se van, ¿hay espacio para ellos? Mira, Argentina tiene un panorama, un paisaje muy móvil, ¿no? Muy cambiante. En los últimos tiempos ha venido cambiando mucho por toda esta vorágine inflacionaria en la cual ha entrado el país, y eso ha llevado a una situación en la que los investigadores empiezan a irse otra vez. Ya se fueron en el pasado, se creó un programa de repatriación de capacidades hace años, el programa Raíces, etcétera. Perdóname, se han educado en la escuela pública, en la universidad pública. Que ha sido formidable. La experiencia argentina histórica, desde fines del siglo XIX, ha sido realmente una experiencia que uno dice, bueno, caramba, y esto pasó en Argentina, y yo ahora veo unas escuelitas ahí por la Patagonia, por el norte de Argentina. Acabo de hacer una visita medio redonda por el país, y te dan ganas de llorar, ¿no? Se ha perdido muchísimo de todo eso que se había hecho con educación pública, bibliotecas públicas, la integración del inmigrante extranjero, la idea de construir una sociedad, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que fue tan importante pensar en educar a la gente, en educar al soberano, en educar a la población, formar capacidades, formar investigadores. Y el programa de formación de capacidades del Ministerio, del CONICET, fue también muy interesante. Y se formaron varias camadas de chicos muy prometedores, crecieron las cifras. Y crecen las cifras a niveles donde dice, bueno, podemos empezar a pensar en ser un país con un sistema. Porque antes no tienes un sistema, tienes cositas, ¿no? que formarían
parte de un eventual sistema en el cual se puede articular políticas en serio de crecimiento y de desarrollo de todas estas áreas como las que mencionas tú aquí, de las ciencias naturales y físicas más fuertes y que están más en la onda de la competitividad internacional. Y curiosamente, para muchos de esos ejes se introducen a científicos sociales, pero siempre en funciones subalternas, subordinadas, ¿no? Y no se dan cuenta que a nivel internacional las propias ciencias naturales y físicas, etcétera, están pidiéndole a los científicos sociales que definan ellos los problemas, las áreas problemas complejas, porque se han vuelto un 8 ya. Las científicos duros no tienen la respuesta. Ellos resuelven problemas del mundo natural, pero no del mundo social. Y los problemas más serios que tenemos son los problemas de convivencia, y los problemas de inequidad que arrastramos desde hace mucho. Entonces, bueno, los científicos sociales también tienen que tener condiciones para poder ellos definir parte de las agendas y ser los responsables de las agendas. Y muchas veces hay científicos sociales que me dicen, no, a nosotros nos llaman solamente para que vengamos a barrer todos los desastres que nos dejaron los otros, ¿no? Y no es ese el caso. Claro, entonces, entiendo. ¿cómo trabajar formando recursos, formando capacidades? Una vez que tú formas los recursos, también se participa en la definición de las políticas. Porque ¿quién define esas políticas? Bueno, los líderes de los grupos científicos, todos nuestros colegas, amigos, que bueno que tienen posibilidades de hacerlo, pero las ciencias sociales también tendrían esas capacidades si tuvieran más fuerza institucional detrás de ellas, que los apoyaran. Así que, bueno, yo creo que un país completo requiere también todas estas otras formas de conocimiento. Me queda un minuto, pero quería una última reflexión de ambos sobre la universidad que se transformó en una fábrica de producir profesionales y dejó de lado la investigación. Santiago, ¿hay que volver a esa universidad? ¿Hay que repensar otra universidad para el futuro? ¿Qué sientes? Sí, tres ejes de la universidad tradicionales a mí me gusta pensar. Está el campo de la enseñanza y el aprendizaje, digamos, de los estudiantes. Está el campo de la investigación y está el campo del servicio a la comunidad y al país. Y la universidad me parece que tiene que mantener un balance entre las tres. Y en muchos casos lo que tú tienes es básicamente, efectivamente, jóvenes que están viendo. El otro día me tocó ir a dar una charla en un colegio y yo le dije, le pregunté, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para definir qué cosa es lo que van a hacer ustedes? Y a los 2 minutos salió el tema del dinero inmediatamente, claro. Y entonces quieren ser entrenados en las carreras más, entre comillas, eso tienen en la cabeza. Me hablaban mucho y sus padres también, Santiago, ¿eh? Sí, pues. Sí, y yo lo que les dije, bueno, está bien, el dinero está ahí, no lo vamos a negar y es un criterio, pero no se olviden que la casi obsesión con el dinero nos ha llevado a los problemas que estamos viviendo ahora como país y que están viviendo muchos individuos y familias, ¿no? O sea, que pongan las cosas en una balanza equilibrada de los diferentes campos, sí. Interesante. Santiago, muchísimas gracias. El tiempo ha volado. Quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. No soy yo la que agradece, es una oportunidad de poder conversar con un colega tan agradable y tan simpático. Es un gusto haberla tenido aquí. Muy bien. Y bueno, agrade, por supuesto, siempre compromiso permanente de trabajo con ustedes, con las cosas que están haciendo. Muchas gracias, Santiago, por haber venido. Gracias, y pueden ver el evento que vamos a organizar en Facebook, ojalá se interesen en este campo. Es el evento Cómo promover la investigación en ciencias sociales en el Perú. Así es, y va a estar disponible en las redes sociales para los que quieran volver a ver las discusiones y los que quieran escuchar a la doctora Eve Besuri, que es Besuri, perdón, que le doy mal, que es una trome que ha venido acompañando. Una luminaria de la investigación en ciencias sociales a escala internacional, y tenemos el gran gusto de que nos acompañe. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. Pausa, nos vamos, el tiempo nos ha ganado. Gracias por haber acompañado a este conductor en este programa y a estos invitados fantásticos que nos han ayudado a entender mucho más los temas de las ciencias sociales. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes.